gracias. Vamos a buscar aquí la luz un poquito. Aquí para poder ver. Bueno, qué bendición de poder estar con ustedes en esta mañana y poder venir a compartir la palabra de Dios. Espero que obviamente en este tiempo que se gozan de su tiempo de celebración, ¿verdad? De aniversario, ¿por qué no dan un aplauso, ¿verdad? A este aniversario que están celebrando? Que no solamente sea un tiempo de celebración, pero más que nada que sea un tiempo de poder examinarnos, ¿verdad? Creo que cuando estaba hablando con el pastor Joel, ¿verdad? Gracias por la invitación. Y pensando en esta celebración que están teniendo ustedes, obviamente cuando hablamos de celebraciones, cumpleaños, aniversarios, cuando viene un nacimiento de un niño, ¿verdad? Para la familia, siempre obviamente hay celebración. Espiritualmente quisiera pensar de que más que celebración muchas veces en nuestras vidas cuando pasan sucesos así, es más como un tiempo de examinarnos, Y quiero que pongan mucha atención, porque cuando hablamos de examinarnos, muchas veces nos alejamos y no nos permitimos ver la verdad de nuestras vidas, de ver la verdad de dónde estamos parados y qué estamos haciendo en cuanto a lo que el Señor nos ha llamado. Las escrituras de la palabra de Dios obviamente son claras en cuanto a nuestra responsabilidad, en cuanto a lo que debemos de hacer como hombres y mujeres que caminan en el Señor. Nuestra responsabilidad de llevar el Evangelio por todo el mundo y nuestra responsabilidad como el cuerpo de Cristo. A veces, otra vez, aniversarios y todo esto obviamente es un tiempo de júbilo, es un tiempo de gozo y no hay nada malo con ello. Pero lo que quisiera en esta mañana, incomodarle un poco de que aparte de celebrar, es un tiempo de examinarnos. Si han pasado 64 años, obviamente no sé cuántos años llevas aquí, pero los años que llevas aquí, ¿verdad? Como parte del cuerpo de Cristo o en el camino del Señor, que pudieras en esta mañana antes de irte examinarte y decir, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho con lo que el Señor me ha dado? ¿Qué he hecho? ¿Qué he cumplido con lo que el Evangelio, la palabra de Dios me habla hacer? ¿Y dónde estoy parado hoy en mi día? Y por ello, pensando en todo esto, en este tiempo de celebración, obviamente yo le llamo un tiempo de examinación. Quisiera llevarlos al libro de Filipenses. Quisiera que vieran la carta del apóstol Pablo, hablando allí en Filipo, en Filipenses, en el capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y en esta mañana vamos a entrar un poco a ver de veras dónde está la iglesia, el cuerpo de Cristo, en cuanto a su responsabilidad y lo que nuestro Señor Jesucristo nos habla hacer. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Padre, en esta mañana, al venir delante de ti, Señor, queremos que obviamente sea tu Espíritu Santo, Señor Padre, quien hable a tu iglesia. Y que por medio de esta palabra, Señor Padre, que podamos examinarnos como tus hijos y tus hijas. Y llámanos, Señor Padre, a cada uno de nosotros a estar establecidos
donde tu palabra, Dios, nos llama a la responsabilidad como cristianos. En tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Al leer esta escritura, para poder entrar a lo que viene siendo Filipenses, en este capítulo 2, 1 al 5, primero quiero darte un poco de contexto, porque habría que poder saber un poco más de qué es lo que el apóstol Pablo quiere traer, o por qué habla esto en este capítulo 2. Y para ello, debemos de recordar de que el apóstol Pablo en el capítulo 1, del versículo 12 al 13, vemos de que el poder entender del principio del capítulo 2, debemos de volver primero a este capítulo 1, donde Pablo describe qué es lo que está pasando. Hay una situación que está surgiendo dentro de la iglesia. Eso quiere decir que obviamente al él mandar esta carta no está hablando de los inconversos, no está hablando de aquellos del mundo, ¿vea? Como iglesia muchas veces somos buenos de hablar del mundo y se nos olvida de hablar de nosotros como cristianos. Y el apóstol Pablo en el capítulo 1, él estando en una situación donde está encarcelado, él se encuentra allí obviamente en una situación donde su relación con Cristo es la que lo sostiene. Quiere asegurarse por medio de esta carta que aquellos los cristianos filipenses, que su encarcelación no ha servido obviamente para pensar de que obviamente ha sido alejado del evangelio. Al contrario, el servicio del apóstol Pablo estando encarcelado es para extender el evangelio, el poder traer a relucir de que él ha podido rendir testimonio de quién es Cristo en su vida, estando encarcelado. Y él viene con ese amor, como vemos sus cartas, y preocupación en este caso, manda obviamente esta carta enfatizando, y para poder eliminar cualquier tipo de posibilidad de que pudieran ellos interpretar mal que él estaba en la cárcel, él quiere dejar saber de que lo que él ha estado haciendo, donde él se encuentra, él no está solo. Dios está con él. Él está en la cárcel, pero Dios está con él. Y está siendo usado obviamente para llevar el evangelio para aquellos que no le conocen. También podemos ver que en el capítulo 1 Pablo utiliza frases que describen el problema a la cual se va a dirigir en esta carta. Si vemos Filipenses en el capítulo 1 del versículo 15 al 17, él viene y él dice rápidamente: algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Podemos ver claramente que el apóstol Pablo, la razón de esta carta, donde él se encuentra, vemos desde el capítulo 1, ahora en el capítulo obviamente 2, podemos ver de que hay una preocupación dentro de la misma iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, y es esta preocupación de la envidia, de la rivalidad que obviamente está plagando la iglesia en Filipenses. Y vemos cómo constantemente aquí el apóstol Pablo ofrece una manera, la razón por la cual debe de resolverse estos problemas. ¿Por qué deben de estar unidos en vez de esta separación en la humanidad, en la carne del hombre, cuando obviamente no se ven como parte del cuerpo? Y obviamente el apóstol Pablo le clama a los cristianos filipenses que lleven una vida que es digna. No digna ante los ojos de los hombres, pero es digna al evangelio de Cristo, para que puedan ser firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo todo aquello que obviamente les hace muchas veces separar en la fe en el evangelio. Eso es obvio que esta preocupación, como es la preocupación del día de hoy, no es obviamente por aquellos que no conocen del Señor. Por aquellos que no conocen del Señor, es por aquellos que conocen del Señor. ¿Y qué está pasando en sus vidas? Por eso el apóstol Pablo habla a un tiempo de examinarnos como cristianos. Examinarnos. Estamos aquí en un día de celebración, todos llegan, todos alaban, todos adoran.
Pero debemos de reconocer de que eso no habla de la unidad. No porque nos reunamos el día de hoy aquí y podamos adorar al Señor quiere decir que hay unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad del cuerpo de Cristo, como el apóstol Pablo lo describe, obviamente es de que estemos unánime, siguiendo un solo camino, con un mismo sentir. Y ese sentir y ese camino es Cristo Jesús. Y si decimos que caminamos en Cristo Jesús, quiere decir que entonces lo que la palabra de Dios, el Evangelio nos llama a hacer, debemos de hacerlo. No puede ser simplemente un momento de creer que podemos, porque escuchamos la palabra, ya con eso basta, porque venimos el domingo a la iglesia, ya con eso basta. Es mucho más que eso, hermanos. No es una apariencia, es un esfuerzo por medio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros venimos. Y obviamente en la iglesia, si vemos dificultades, podemos entender que podemos apelar a nuestro Dios, al Espíritu Santo, para que nos ayude, para que nunca permitamos de que haya separación, de que nunca haya división, de que nunca haya obviamente aquellas cosas que humanamente podemos sentir o pensar diferente, pero por medio de Cristo Jesús somos uno y caminamos juntos. Para todo esto, Pablo estaba en la cárcel y los filipenses estaban rodeados en una sociedad hostil. Y a Pablo le faltaban recursos económicos y los filipenses estaban en desacuerdo entre unos y otros. Había desobediencia, había tensión dentro de la misma iglesia. Pero tenemos que recordar que, sin embargo, que todo esto estaba pasando, en Cristo es posible. En Cristo hay libertad. En Cristo se permite poder tratar con estos asuntos y circunstancias. En esta carta, como creyente, podemos ver que el pensar de que cada uno de nosotros podamos hacer como queramos es totalmente ilógico. Va en contra de lo que la palabra de Dios nos habla. Debemos de recordar de que a pesar de que podemos pasar por dificultades, cosas que pueden entorpecer obviamente el Evangelio, debemos de recordar de que Dios ha provisto para cada uno de nosotros la manera de cómo debemos de mantenernos unidos y cómo debemos de ver nuestra vida como cristianos y qué hemos hecho de aquello que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo declara que todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Mientras el hombre regular se fortalece en tantas otras cosas, en su vanidad, en su entendimiento, en su elocuencia, en su posesión, en las amistades, su dinero, no sé, tantas cosas que pudiéramos mencionar. Pero yo te quiero recordar, mi hermano, que solamente lo que tú y yo podamos hacer es solamente por medio de Cristo, porque Él es el único que nos fortalece. Todo lo demás es momentario. Cristo es para toda la vida. Todo lo que tengamos, hoy lo tenemos y mañana no. Solamente Cristo. Y eso nos llama de que el apóstol Pablo aquí viene y da esta instrucción de esta vida espiritual que proviene de Dios, no del hombre. Una vida que no reside en la naturaleza y el intelecto de las personas. Es algo que recibimos por medio de Jesucristo, por la fe, por medio del arrepentimiento, que nos habla ser aquellos que obviamente representan y dan a saber la voluntad de Dios por medio de cómo vivimos. Así que ahora, cuando venimos al capítulo 2 que acabamos de leer al principio, este capítulo 2 que es tan hermoso, de las epístolas de los filipenses, el apóstol Pablo presenta las normas de cómo debemos de nosotros vivir como cristianos. ¿Qué es lo que debemos de hacer como hombres y mujeres que conocemos y que debemos de vivir del Evangelio? Las normas para el vivir cristiano se resumen en conocer. ¿Y qué es lo que debemos de conocer cada uno de nosotros? Conocer la mente, el pensar de Cristo.
no se basa en la mente ni el pensar del hombre, es Cristo, hermanos. La razón por la cual tú y yo llegamos aquí en esta mañana, vea, puede ser obviamente en tu mente por tantas cosas, pero yo te quiero invitar a que puedas recordar en tu propia vida y reconocer de que la razón por la cual estamos aquí en esta mañana es por Cristo. No vine a llenarme de la alabanza, no vine a orar para que el Señor me ayude con esta situación, no vine a buscar a ver si me entiende, a ver qué encuentro, vea, porque a lo mejor este es el lugar correcto, como obviamente el evangelio que se vende falso, ven y recibe amor, ven y recibe prosperidad, ven y recibe. No, hermanos, si estamos aquí es porque venimos a darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú te levantas en la mañana del domingo, recuérdate siempre esto, que viniste a la iglesia para honrarle a Él. Si alabamos, es para alabarle a Él. Si glorificamos, glorificamos a Él. Si nos gozamos en Él. ¿Y a quién festejamos? A Cristo Jesús. A nadie más. No se trata de mí, se trata del Señor. Pero obviamente estas normas que el apóstol Pablo nos habla en esta mañana es de que la vida cristiana no puede llevarse a cabo por imitación. Y muchas veces hay mucha imitación dentro de la vida cristiana. Se escucha tanto acerca de seguir a Cristo, y tú puedes preguntar a la gente y muchas veces te van a estar diciendo que sí, que expresan de que ellos siguen a Cristo. Siguen a Cristo. Pero la pregunta es de que cuando seguimos a Cristo, la pregunta que tenemos que hacer nosotros personalmente, el seguir a Cristo expresa, representa, respalda ¿quién es Cristo? Examínese, así como me he de examinar yo también. ¿Representamos eso? El tratar de imitar a Jesús no es válido. Debemos de decir que cuando Pablo dijo aquí que Cristo es la norma del vivir cristiano, él no estaba hablando acerca de una imitación. No se trata de imitar. No podemos imitar a Cristo. Y muchos tienen esa palabra, vean, inocentemente, de que imitar. Pero él estaba hablando aquí sobre el de nosotros, le llamaríamos el poder transmitir, el poder representar, el poder traer a luz quien Cristo es. ¿Por qué? Por medio de lo que nosotros vivimos. Es decir, que el pensar que Cristo tendría que estar en nosotros y que solo puede estar en nosotros por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. No podemos imitar, tenemos que obviamente el poder presentar, el poder ser un ejemplo del evangelio de quién es Cristo. Ese sería nuestro deber, ese es nuestro caminar cada día. Tenemos que aprender y a detenernos y poder observar nuestras propias vidas para poder obviamente declarar y dar abrazos abiertos, vea, de quién es Cristo en nuestras vidas. Y por medio de quién es Cristo en nuestra vida, quiere decir que estamos haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Nunca se trata de la voluntad de nosotros, hermanos. La voluntad de Dios es el evangelio, es la palabra de Dios. Y si nosotros no podemos vivir vidas como el evangelio nos habla que debemos de vivir, y un hermano grita ahí atrás, no soy perfecto, por la misma razón que necesitas el evangelio, porque no somos perfectos. Sabemos que no somos perfectos, pero no podemos usar la palabra que no soy perfecto como una excusa para seguir haciendo lo que no es de Dios. No podemos. No es excusa.
Al contrario, sé que no soy perfecto, y el poder entender y observar de que la palabra de Dios me lleva a examinarme, a poder cambiar todo aquello que no es correcto delante de Dios, aquello que yo hago que no es la voluntad que Dios me encargó, el realizar aquello que obviamente proviene del Espíritu Santo y no de la carne, es tan importante. Y de esa manera podemos entender de que en nuestra debilidad, en nuestra limitación, simplemente la carencia natural que tenemos cada uno de nosotros es de cada día hacer un propósito de hacernos dependiente de Dios, nada más. Depender de Él en todo momento. El poder saber que solamente por medio de Él. Y eso habla en la comunidad de Cristo, aquí, el cuerpo de Cristo. El poder ver a mi hermano, ver a mi hermana de una manera como Cristo le ve. El hablar de la manera que Cristo habla. El poder pensar así como Cristo piensa. Y no tener en nosotros nuestros propósitos personales para querer hacer la voluntad de Dios. En este capítulo obviamente vemos cómo el apóstol Pablo encontramos estas declaraciones más importantes que se han hecho en la palabra de Dios, en la Biblia, sobre la persona de Cristo. Fíjese el versículo 1. El versículo 1 ahí en el capítulo 2 de Filipenses, en el versículo dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión. Lo primero que quiero traerle a luz aquí es de que cuando leemos este versículo específicamente, dice, cuando vemos ese, dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, cuando vemos esa palabra sí, la palabra sí, lo que representa aquí no es un sí condicional. Lo que sí dice este versículo, obviamente no es una clausura condicional. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí es de que nos presenta un sí que es argumentativo, queriendo decir que no es una condición. Lo que está diciendo en este versículo es, si lo pusiéramos de otra manera, diría, ya que hay algún consuelo. Ya que hay algún consuelo en Cristo, ya que hay algún estímulo de amor, teniendo en cuenta que hay alguna comunión en el Espíritu y dando que hay algún afecto entrañable y sí alguna misericordia. Lo que nos está hablando aquí específicamente es de que la palabra sí nos da a nosotros a entender de que no es que a lo mejor puede ser que haya o cuando haya, pero lo que está diciendo es de que lo hay. En Cristo Jesús lo hay. Hay estímulo, hay consuelo, hay amor, hay comunión del Espíritu. ¿Por qué? Porque es Dios y Él es compasión. Es compasión. Al hablarnos a nuestras vidas, en esta base, Pablo comienza a desarrollar su argumento orientando con su sentido profundamente práctico de que obviamente hay ciertas situaciones de nuestra vida de convivencia con otras personas, y entendemos de cuando hablamos de nuestra convivencia como la iglesia, muchas veces hay aspectos problemáticos, como sabemos, ¿verdad? En la iglesia obviamente siempre va a haber situaciones con un hermano, una hermana, unos y otros, pero aquí el apóstol Pablo está hablándoles de que su colaboración de convivencia como cuerpo de Cristo, como iglesia, debe de obviamente detenerse ya y parar estos conflictos que estaban teniendo entre ellos. Sabemos de que vivimos en una sociedad de consumo y conflictiva, y eso nunca se va a acabar. Pero otra vez, el poder reconocer que por medio de Cristo Jesús podemos cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver la circunstancia, y de la única manera que lo vamos a hacer es por medio del Evangelio, porque el Evangelio nos habla a nuestras vidas de qué es lo que debemos de hacer. Si usted es un
un hombre, una mujer que lee la palabra de Dios y no escudriña la palabra, obviamente lo que usted está simplemente es viendo superficial lo que Dios nos quiere hablar. Pero para poder profundizar y ver de veras lo que la palabra nos está hablando, tenemos que escudriñarla, tenemos que estudiarla, tenemos que hacerlo parte de nuestra vida. Parte de nuestra vida. Es el instrumento por la cual obviamente nos nutrimos, nos preparamos para caminar y hacer la voluntad de Dios. Fíjese el versículo 2. Aquí el apóstol Pablo viene en el versículo 2, dice: haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Quiero recordarles de que el apóstol Pablo estaba privado de su libertad. Él estaba privado de su libertad. Recuérdese que él está en la cárcel. Y aún estando en la cárcel, él estaba alegre en el Señor. Él estaba contento en el Señor. Porque aún él estando preso ahí, él estaba siendo usado para lo que obviamente había sido llamado. Había sido llamado para el evangelio, para llevar las buenas nuevas, para dar a reconocer quién es Cristo. Tú y yo estamos libres hoy. Y la pregunta es: ¿qué tanto nosotros nos alegramos? ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos para llevar el evangelio todos los días de nuestra vida a aquellos que no conocen del Señor? No entre nosotros, porque obviamente eso es fácil. Tenemos que reconocer, hermanos, de que esta alegría del apóstol Pablo estando en la cárcel, el poder él, sabiendo de que aunque estaba privado, él sabía lo que estaba haciendo, no es como una historia. Y a veces es un poco difícil porque la iglesia se siente y escucha la palabra de Dios y cree como que le estamos, como un cuento. Como un cuento, y dicen: wow, qué tremendo ese Pablo, buen trabajo, ese era un hombre de Dios. No entendemos de que la palabra nos está hablando a nosotros, de nuestra responsabilidad, de que así como el apóstol Pablo sintió, así como el apóstol Pablo hizo, somos llamados a hacer lo mismo. Somos llamados a caminar de la misma manera, porque somos hijos e hijas de Dios. Amén. ¿O no son hijos? Somos llamados, hermanos. Y lo que no entendemos es de que, y quiero hacer pausa aquí, lo que no entendemos es de que somos tan confortables y nos sentimos tan cómodos en nuestro estatus cristiano, que pensamos como que muchas veces vivimos como que vamos a estar aquí para toda la vida. Como que a nadie le vamos a dar cuenta. Hermanos, si nosotros estamos aquí es por la gracia del Señor. Es por su gracia. Y por medio de esa gracia que se nos da a cada uno de nosotros, por medio de esa gracia tenemos una responsabilidad. Un llamado de responsabilidad como cristianos de hacer la voluntad de Cristo, no la voluntad de nosotros. Queriendo decir que el estar aquí en este mundo es una vida incómoda, hermanos. Es una vida incómoda, donde vamos a pasar por tiempos buenos, pero también vamos a pasar por tiempos malos, por tribulación, por tiempos de reír, por tiempos de llorar. Estamos por mientras nada más. No te sientas cómodo. El llamado de estar aquí en la tierra ha sido de que cada uno de nosotros en nuestro estatus aquí en la tierra es de ir a alcanzar a aquel que está perdido. No era de los discípulos nada más, no es del pastor nada más, no es de los líderes. Cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas. ¿Qué hicimos con lo que sabíamos? ¿Qué hicimos? Y es lo que a veces no entendemos.
Vivimos vidas como que vamos a estar aquí para toda la vida. No, nuestra vida eterna es en Cristo Jesús. Es cuando estemos delante de su presencia. Ese es nuestro hogar. Aquí estamos temporalmente, estamos pasajeramente. Mi vida es en Cristo. El día que Él me llame, allí viviré para toda la vida. Será mi lugar. Pero a veces vivimos otra vez alegrándonos con lo que tenemos y cómo vivimos y pensando en el yo. No, hermanos, estamos equivocados, estamos pensando en un evangelio diferente. Estás viendo la palabra de Dios y la estás simplemente moldeando y poniéndola a tu gusto, como te gusta. No, la palabra de Dios para que nos incomode, para que nos llame a cuentas, a ser responsables con lo que el Señor nos ha dado. Y el apóstol Pablo aquí es claro que él está en cárcel, pero él se goza obviamente del momento y del tiempo donde él se encuentra, porque él sabe que todo lo que está haciendo es porque él se ha alegrado en el Señor. Y viene y les habla aquí específicamente a los filipenses, dice: siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el espíritu, dedicados a un mismo propósito. Aquí podemos apreciar que había habido una dificultad en esta iglesia de Filipos y Pablo quería que ellos fueran del mismo sentir. Él no quería que ellos fueran un vivo retrato de cada persona. Él quería que pudieran entender de que obviamente el existir como cristianos en la actualidad era para poder entender de que como líderes espirituales pudieran saber de que este sentir nos habla de una unidad. Este sentir nos habla de permitir de que aunque haya diferencias de expresiones, sabemos de que los dones y lo que el Señor ha traído para cada uno de nosotros es para el servicio de Cristo, para más nadie. El poder entender de que el enfrentarnos el día de hoy en ciertas situaciones de nuestras vidas, usamos la fe que tenemos en Cristo Jesús para salir adelante. Celebran un año más como iglesia, pero la pregunta es, en este año más de iglesia, ¿dónde está la unidad del cuerpo de Cristo, de los creyentes, de la familia espiritual, para cuestionar aún de la manera que estamos viviendo y que cambiemos nuestra mentalidad y que podamos ver a Cristo como lo único que nosotros queremos hacer y vivir? Que Él es el principio y el fin. Dice el apóstol Pablo: nada hagáis por egoísmo ni por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Cuándo? ¿Cuándo has visto a tu hermano más importante que tú? ¿Cuándo lo has visto con esos ojos? ¿Cuándo has visto la necesidad del cuerpo de Cristo más importante que tú? El apóstol Pablo: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Y lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí, que en ese tiempo había gente que habían aquellos que estaban, personas que estaban predicando a Cristo y lo hacían, ¿sabe de qué? De una manera de envidia y rivalidad. No lo hacían con el corazón correcto. Y aún vemos dentro del cuerpo de Cristo como aquí vemos de que estaban predicando a Cristo, pero lo hacían por envidia o rivalidad. Eso simplemente nos habla, hermano, de nuestro corazón. Un corazón necesitado del Señor. Un cuerpo, la carne, que se deja llevar por sus propias emociones y se olvida de quién es Cristo. Nos olvidamos que es Él que tiene que traernos a ser llamados a poder afirmar nuestras vidas en medio de las dificultades. Esta iglesia se encontraba en dificultad porque tenían diferencias doctrinales, porque eran causadas por pasiones y sentimientos humanos, envidias que provocan los conflictos. Pero debemos de recordar que en medio de todo este conflicto, de toda esta situación,
apóstol Pablo escribe esta carta para poder dejar saber de que eso es destructivo dentro del cuerpo de Cristo, y que ya era suficiente, ya era tiempo de este cambio, que no permitieran que hubiera la separación entre ellos. Él urgió a los filipenses a actuar de la siguiente manera. Él viene y dice: sí, no que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Qué difícil es eso. Qué difícil. Porque otra vez, en nuestro corazón y en nuestra vida siempre está el yo. El yo. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Y viene el apóstol Pablo y les dice en el versículo 4: no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Menos, olvídate, los intereses de los demás y no el mío. Aquí nos dice los demás. Y esta es una palabra muy importante en este capítulo, porque está cumpliendo el consejo de Pablo de velar no solo por los propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Nos habla en nuestras vidas de que obviamente por la fe, por medio de la fe, por medio de nuestra relación en Cristo, muchas veces tenemos que obviamente ceder. Tenemos que ceder y entender de que muchas veces es el que está delante de mí y no el que está dentro de mí. El yo. El poder entender que en el cuerpo de Cristo no se vale tener este tipo de actitud. Y cierra el apóstol Pablo en este versículo 5: hay pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Eso es importante reconocer en esta mañana, hermanos. Cuando pensamos en la humildad que nos habla el apóstol Pablo también aquí, la mansedumbre y la paciencia, no está describiendo algo que simplemente para algunas personas específicas. No, nos está hablando nosotros mismos. Cada uno de nosotros debemos de tener humildad, debemos de tener mansedumbre y tenemos que tener paciencia, porque esto es lo que describe la mente de aquellos que caminan en Cristo. No solamente Cristo, no, los que caminamos en Cristo es la mentalidad que obviamente debemos de tener cada uno de nosotros, porque eso es lo que nos va a ayudar a que podamos, como dice el versículo, soportarnos los unos a los otros, pero en amor. ¿Vea? Porque es fácil decir: bueno, yo lo soporto al hermano o a la hermana, ¿verdad? Pero estoy hablando, lo voy a soportar, pero no, en amor. En amor. Eso es diferente. Yo sé que ustedes saben de quién están hablando. Hermano, sopórtense en amor, porque la palabra de Dios nos habla de soportarnos en amor. Para poder terminar, me recuerda que el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 9, dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Esta palabra que nos presenta trae a reconocer de que como la palabra de Dios alcanza a cada creyente a una humillación delante de nuestro Señor Jesucristo. Humillación, obviamente que la primera persona que pasó por esta humillación fue Jesucristo. Y nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Esta mañana no es una fábula, no es una historia. Es un llamado de cada uno de nosotros. Es un llamado que significa de que cada uno de nosotros, si no hemos sido transformados mentalmente para ser como Cristo, entonces quiere decir que estamos haciendo lo que la advertencia que dice el apóstol Pablo
No nos adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder entender de que esta celebración del día de hoy, damos gracias a Dios por su iglesia. Damos gracias a Dios porque hasta el día de hoy Él ha estado con ustedes, con nosotros. Porque al yo pararme aquí, para muchos pueden decir, oh, es de vida abundante. No, hermano, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Dejemos de usar lo que el mundo usa en sus divisiones de rangos y posiciones e iglesias. No. Hermano, delante del Señor, tú eres mi hermano, yo soy tu hermano, y delante de Dios somos un solo cuerpo. Analicémonos en esta mañana, en este tiempo de aniversario. Reconozcamos aquello que no estamos haciendo bien. Vayamos a la palabra de Dios, escudriñémosla, empecemos a vivir como la palabra de Dios nos llama a ser, y aprendamos más y más a amar a nuestros hermanos y a ser una iglesia que vaya y alcance el perdido, y que cada uno de nosotros, cuando venimos al domingo, nos cuestionamos y decimos, ¿a quién traje hoy? Si no es un si quiero, es un mandamiento de ir a alcanzar a aquellos que no conocen del Señor. Debería de yo llegar con alguien que obviamente alcancé, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie, déjeme orar. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos permites estar aquí, Señor Jesús. Gracias, Señor Padre, porque reconocemos de que al celebrar un año más, es un año más que tenemos que darte a ti la gloria y la honra, pero también cuestionar nuestra vida cristiana. Ver dónde estamos, Señor Jesús. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos necesita, Señor Padre, cambiar en nuestras vidas personales? Reconocemos en esta mañana, Señor Padre, que todo esto, Señor Padre, es posible por medio de ti. No es imposible, Señor Padre, por medio de tu evangelio. Que si hemos sido llamados, Señor Padre, a ser parte del cuerpo, Señor Dios, que como iglesia, Señor Padre, nos mantengamos unidos. Que nos mantengamos, Señor Padre, buscando el uno por el otro, el bienestar del uno y por el otro. Que quitemos toda murmuración, toda rivalidad, todo desengaño. Y que al contrario, que nos podamos llamar, Señor Padre, a un reconcilio, Señor Padre, y a poder ver, Señor, que eres tú, Dios, a quien nosotros servimos. Que todo lo que hagamos se trata de ti, no de nosotros. Gracias por esta iglesia, Dios. Gracias por tu cuerpo. Gracias, Señor Padre, que les permite, Señor Padre, cada día venir, Señor Padre, ser llenados de ti. Reconocer, Señor Padre, tu voluntad, tu grandeza. Pero a la misma vez, Señor Padre, de traer al corazón de mis hermanos y mis hermanas que están aquí a activarse, a trabajar, a empezar a hacer algo, Señor Padre, dentro de tu cuerpo, Señor Dios, de la iglesia, para ser de bendición para otros. Que no simplemente, Señor Padre, nos sentamos cómodos viniendo, Señor Padre, a recibir la palabra, pero donde estamos ejercitando tu palabra. Que podamos ir y traer a aquel que está perdido. Que se nos quite estar dando responsabilidades a los demás cuando es mi responsabilidad. Señor Padre, te damos gracias en esta mañana y te pedimos que sigas bendiciendo este lugar, a tu pueblo, que ellos sigan, Señor Padre, creciendo
primero y antes que nada espiritualmente, y por medio del crecimiento espiritual y de tu palabra, Dios, que crezcan, Señor Padre, en números, como así hacían en el libro de Hechos. Que puedan, Señor Padre, saber que la responsabilidad aquí es de todos, y que todos, Señor Padre, delante de ti tendremos que dar cuenta por nuestras vidas. ¿Y qué hacemos? Bendíceles en tu santo nombre, Señor Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sí, bueno. Miren, hoy nuestro hermano Ismael nos llevó a Cristo, y yo creo que debemos enfocarnos en Cristo. Si no fuera por Cristo Jesús, no tuviéramos posibilidad de nada en la vida cristiana. Hay un canto que siempre, hijo, cómo me llega. Lo compuso el papá de Isaías, el baterista que hoy nos acompaña. Es el autor de este canto. Pero yo quisiera que se enfocara en Cristo antes de ya terminar este momento tan solemne, y antes de recogernos a su ofrenda. Pero vamos al que está sentado en el trono, vamos a cantar a Cristo. Enfóquese en Cristo, vea a Cristo. Vamos a entonar este canto. Al que está sentado a la diestra del Padre, al que dio su vida para salvarnos, siendo hijo de su vida misma entregó, y como un cordero fue llevado a la cruz, y a él sea el honor, y a él sea el poder. Recibe la gloria, Cordero de Dios, y a él sea el honor, y a él sea el poder. Recibe la gloria, Cordero de Dios, al que está sentado a la diestra del Padre, al que dio su vida para salvarnos, siendo hijo de Dios, su vida misma entregó, y como un cordero fue llevado a la cruz. Levanta su voz y dígaselo a él, y a él sea el honor, y a él sea el poder. Recibe la gloria, Cordero de Dios. Una vez más a él, y a él sea el honor,
Pues denle un aplauso al Señor. Vamos a darnos ofrenda de aniversario, pues vamos a ofrendar, vamos a diezmar, denlo con mucha fe para que Dios siga usando esta iglesia para que siga siendo de bendición y predicando el evangelio. Pues ofrende, diezme como siempre, ofrende más si gusta este día de aniversario, ofrende con todo su corazón y diga para que la iglesia siga adelante. Entonces vamos a pedir a los diáconos que pasen, puede sentarse un momento y vamos a recoger nuestra ofrenda en esta tarde. Señor, te damos gracias por este día. Así como tú eres generoso con nosotros, nosotros seremos generosos contigo, Padre. Bendice a cada uno de los aquí presentes, bendice a nuestro grupo de diáconos y ancianos, y bendice a nuestro Señor, al pastor Joel Díaz, para que a través de él